Hola compañeritos, muy buenos días. Buenos días también amigo televidente. Ustedes tienen mucha razón en el tema de que hay que estar prevenidos porque estos vientos pueden falsear ramas y árboles también que puedan caer cerca de nuestra casa o inclusive herirnos a nosotros mismos. Pero bueno, ¿cómo podemos saber si por ejemplo un árbol como este que tengo aquí a mi espalda podría representar un riesgo o no? Entonces justamente tengo conmigo a don Edgar Calderón, quien es ingeniero agrónomo y experto también en jardinería y en paisajismo. Don Edgar, muchas gracias por acompañarnos a nosotros aquí en Giros. ¿Cómo podemos saber, como yo explicaba? Bueno, voy a caminar por acá. En un árbol como este, si se puede ver algo en la corteza o algo nos puede dar señales de que pueda estar enfermo y ser peligroso para caerse. Hola, buenos días. Sí, claro. En realidad, el árbol, por lo general, las podas de formación son las que nos dan más problemas. Más cuando hay malas actividades de poda o malos procedimientos. ¿En qué sentido? En que yo lo podo y no lo sello. Al no sellarlo, el árbol va a sufrir virus, bacterias, y entonces va a empezar a descomponerse poco a poco hasta que llega el momento en que ya está muy enfermo y puede caer. Ok, como esta rama, entonces, me decía usted, esta rama se la cortaron y ella quedó bien cortada o podría presentar algún problema, esta partecita. En realidad el procedimiento aquí está mal hecho porque el procedimiento tenía que ser exactamente en esta parte de acá, que corta acá y sellar, que no quede sagradita, para que el árbol que empiece a sellar bien la herida, por decirlo de alguna manera. Entonces al tener la herida, entonces empiezan a ver virus, bacterias, el agua penetra y entonces al penetrar el agua empieza a podrir la madera de adentro hacia afuera. Entonces es un grave problema porque no lo vemos de momento, a los años es que nos da el problema. Don Edgar, como le preguntaba, en la corteza se ve algo también, en la raíz del árbol, algo podría darnos un indicio de que es mejor cortarlo. En realidad más que todo es el florema, que es la cáscara, es el que nos empieza a dar problemas. Aquí en este no tenemos ningún problema porque son simbiosis que hay entre hongos y el árbol. Entonces el árbol vive su vida, el hongo vive su vida y no hay ningún problema. Entonces ahí no hay problema. Pero en estas partes de aquí, que ya vemos donde empiezan a haber aberturas o empezamos a ver penetraciones de agua y otras cosas, es donde empieza el problema. Entonces ya aquí empieza a meterse el virus, bacterias, agentes o microorganismos descomponedores de la materia y entonces ahí es donde empiezan a comer, poco a poco hasta que ya el árbol cae. Okay. Estas ramas, entonces, las de este árbol, hay algunas que se ven más delgaditas. Esas, cuando están a cierta cercanía de la casa, ¿hay que mejor cortarlas o cómo sabemos cuándo cortarlas? Ese es el asunto, digamos, si usted tiene un árbol cerca de su casa, tiene que tener en cuenta que tiene que ser podas de formación. Entonces, ¿para qué? Para que no suceda que se vayan a meter a los techos o vayan a irse donde el vecino. Entonces hay que mantenerlo podado. Lo que pasa es que ¿quién le garantiza a usted que siempre lo va a tener así? Entonces por eso es mejor no sembrar árboles cerca de las casas o de estructuras principalmente. Ahora hablemos como estos otros que tenemos aquí, don Edgar. Con este árbol, por ejemplo, ¿él podría presentar algún riesgo o no? Ahora que lo vemos que es un árbol como delgado y alto. Ok, este es de la familia de las araucarias. Las araucarias por lo general, su sistema radicular es muy débil, entonces dependiendo como sea las ráfagas de viento o un temporal, es peligroso que lo vayan a botar. Entonces por lo mismo es mantenerlo a esta altura, a unos 4, 5, 6 metros, máximo 10 metros, porque él va a crecer entre 20 y 30 metros. Entonces ya a esa altura sí es peligroso que el sistema radicular vaya a fallar y pueda causar algún accidente, inclusive hasta muertes de personas o animales. Don Edgar, y ahora en el patio de nuestra casa también, igual, ¿cómo revisarlo? ¿A qué altura máxima debería estar un árbol en el patio de la casa, tomando en cuenta el techo, los cables y demás? Mínimo 10 metros, si acaso mucho más de 10 metros ya es complicado manejarlo. En 10 metros usted lo puede manejar bien. Las ráfagas de viento de más de 60 kilómetros por hora empiezan a ir de poco a poco a que las raíces vayan aflojando hasta el momento en que ya lo puede dejar caer. Sin embargo, depende también de dónde compremos el árbol. Si el árbol lo compramos o lo hicimos por semilla, por reproducción sexual, que es por semilla, estamos seguros que va a tener la raíz pivotante. La raíz pivotante es la que lo va a sostener. Entonces el árbol va a ser un árbol fuerte. Mientras que si lo compramos en un vivero, no sabemos si fue una reproducción asexual, que fue por rama o por estaca, entonces va a tener solo raíces secundarias. Entonces él no se va a sostener y es peligroso que un fuerte viento o un fuerte invierno se pueda venir al suelo.
Don Edgar, muchas gracias. Entonces, a revisar los arbolitos del patio y estar muy seguros, ¿verdad?, de lo que tenemos sembrado, sobre todo para nuestra seguridad. Compañeros, desde San José, este fue un informe de Melissa Umaña para Giros.